Hola, buenas, bienvenidos otra vez aquí para el estudio Dopamina. Hoy nos encontramos con el caballero Andrés Ferrero. ¿Cómo te encuentras, Andrés? Chévere, gracias por la invitación, Samuel. Me sorprende y lo voy a decir con sinceridad, que hayas venido porque no habíamos socializado muchísimo, de verdad. A pesar que yo conocí, como entre comillas, la mitad de la universidad, hay algunas personas que no he conocido y de verdad que muchísimas gracias por haber venido hoy en día. A pesar que te dije ayer, de verdad, y no fue porque fuiste mi última opción, sino que quise como que invitar gente que yo no había socializado para poder saber muy bien a cómo ellos se desenvuelven en el término de cómo fue su realización del cortometraje. Bueno, como te decía ayer, sí, fue una buena experiencia. La verdad que el trimestre pasado fue súper chévere porque nos adentramos más a lo que era lo audiovisual. Llevábamos tiempo sin ver algo meramente en una no nos habíamos involucrado en una producción tan buena, pero también tan linda, porque lo estás haciendo con tus compañeros. Entonces, bueno, con la ayuda del profesor Manzanares, con su enseñanza y todos sus métodos, que él nos enseñó en Cine 1, pudimos lograr esta segunda parte, que por cierto, mi cortometraje se divide en dos partes. Tiene la parte 1, que la realizaron mis compañeros Sofía Bento y Toribio Borges en el periodo antepasado del año 2025, periodo 2 del año 2025, para ser exacto. Y yo lo realicé en el periodo 3, la segunda parte, con mi compañera Ariadna Medina, Daniela Rodríguez y Emily Fuentes. Sofía Bento fue una de las protagonistas de su cortometraje, más que nada. Exactamente, es la protagonista principal de la historia. ¿Qué pasa? La historia se centra en dos parejas que eran muy unidos en el liceo, en la época en el año del 2015, con toda esa era bien bonita de la música, el furor de las redes sociales, Snapchat, Instagram, todo eso hacemos ilusión en ese cortometraje. También es como un vistazo a la nostalgia, aparte de esta historia que es bien bonita, entre Claudia y Gabo, que Claudia lo interpreta a Sofía Bento, y Arturo Guzmán, un buen amigo mío que estudia en UNEARTE, interpreta a Gabo. Okay. Sinceramente yo pensé que iba a ser una historia homosexual. ¿Cómo? Iba a ser una historia homosexual, no sé por qué, pero de verdad que me gustó la historia de amor porque, como dices tú, te quisieron afincar en historias de 2015, historias tipo la música, y lo que más me encantó fue como que fue algo más original a comparación de otros cortometrajes. Pero para usted, ¿cómo nació esa idea? Bueno, realmente le nació la idea a la guionista principal, que es Sofía Bento, y bueno, la primera directora. Yo era codirector del primer cortometraje. Sin embargo, ella le nació porque tenía muchas semanas sin entregar ninguna tarea o sea, no había adelantado el proyecto como tal. Entonces el profesor Manzanares no sabía si ellos iban a hacer un cortometraje bueno o no, y nos subestimó. O sea, él al final nos pidió disculpas y él dijo como que sí, bueno, miren, yo lo subestimé, me disculpo con ustedes, hicieron un buen trabajo. ¿Y qué pasa? Que yo me atrasé en la universidad, por lo tanto no estoy con Sofía ni Toribio. Bueno, ¿qué pasa? Estamos ahí apoyándolos porque nosotros trabajamos, todo nuestro equipo trabajó en este cortometraje en la primera parte. Y el profesor le gustó tanto que dijo, tienen que hacer la segunda parte, porque sí, la primera parte queda como un final abierto. Si no lo han visto, bueno, pueden buscarlo en YouTube. Hay una teoría que en cualquier cortometraje siempre hay una escena única para que pueda sobresalir. En todo el lapso de ese cortometraje que ustedes crearon, para ti, ¿cuál sería esa escena única? Hay una escena bien bonita que es ellos en el patio del liceo, que ellos o sea, es la escena que demuestra toda la unión y todo lo bonito que ellos tuvieron en esa adolescencia. Y es como que lo que mentira es, bueno, es que hay dos escenas muy fuertes, que la otra también es en la habitación de Claudia en su adolescencia, que incluso están los pósteres One Direction, Selena Gómez, hasta en los inicios de Morat. Si googlean, Morat inició en 2015, entonces ella como que era pionera en ese fandom, en esa edad. Pero esa escena es muy bonita porque ellos crean la realización de la nota que Claudia le envía a Gabo para poder reencontrarse en un futuro. Solamente que aún no sabe si él le va a responder esa nota. Tienen que ver la segunda parte. Bueno, aquí le estoy haciendo un poco de spoiler. Ya Gabo escucha la nota, le responde y bueno, la historia
El primer cortometraje está en una escena antes de diciembre, o sea, es como una semana antes de diciembre. Y el segundo arranca con la siguiente semana. Entonces, ustedes, como si lo ven seguido, pueden entender un poco sobre en los diálogos que dicen. No, ¿qué tal? ¿No? Hay como un chat que especifica porque ya pasó el tiempo. ¿Sí me explico? Claro. ¿Quién fue la guionista? Sofía Bento, las dos. La primera parte y la segunda parte. Porque realmente la historia era de ella, originalmente. Entonces, yo y mis compañeras, Ariadna, Emily y Daniela, no teníamos como que la misma cosa en la mente y no queríamos arruinar la historia. Entonces, es como escribir un libro. O sea, J.K. Rowling no le pidió a alguien que terminara los otros libros de Harry Potter. No. Entonces, bueno, tuvimos que esperar. Eso sí fue difícil, que tuvimos que esperar porque Sofía estaba en pasantía, entonces ella tenía que poner su tiempo en tareas, clases, pasantías y trabajo además, porque sí, entonces ella tenía que dividirse en todo eso y el guión nos los terminó dando 2 semanas antes de poder estrenar la película en el cine. Wow. ¿Y en qué momento pudieron grabar 12 cortometrajes en pocos días? No, duramos todo el mes de noviembre grabando y eso fue un desastre, o sea, fue bonito, pero también fue muy caótico porque había poco tiempo, el problema del guión, entonces teníamos que grabar algunas escenas en casas prestadas. Sí, bueno, pero cosas que pasan cuando eres estudiante, o sea, y uno busca la manera siempre de resolver. Pero lo importante es que pudieron resolverlo entre todo un grupo, no hubo un conflicto ni nada por el estilo. No, conflictos entre nosotros no, o sea, diferencias creativas capaz, sí hubo, pero ellos, bueno, comprendieron, yo también comprendí su punto de vista, cambiamos algunas cosas, movimos escenas, movimos diálogos, incluso la escena del restaurante, ahí no tenía que estar el personaje de Toribio ni el personaje de Ariadna. Esa escena iba a estar nada más Claudia y Gabo, pero solamente que el personaje de Gabo iba a quedar muy mal porque se iba a ver como que, ajá, Gabo, ¿qué estás haciendo? Estás ahí viendo a tu ex oculta de tu novio actual, entonces no cuadra. Entonces por eso es que tratamos de hacer como que lo mejor para que todo se viera más bonito y hacer más a Ariadna una antagonista que hacer ver al protagonista como un mal ejemplo. ¿Quién fue la persona que protagonizó a la amiga esa que...? Porque yo me acuerdo que yo vi su cortometraje en el segundo momento del año pasado, que fue la que causó más risa, fue la que más tipo llamó más la atención, sí, a pesar que todo el elenco estuvo super nice, pero la que se ve más hablada fue la amiga de la protagonista. Sí, ella es Stephanie Rangel, es una buena amiga mía, ella es actriz, licenciada en comunicación social en UCAP y también es actriz de doblaje, también hace doblaje, también canta, ella es muy buena. Y sí, bueno, ella se robó el show porque literal ella es muy buena actriz. Ella ha estudiado en muchas academias, ha mejorado mucho su talento. Pues. Y por eso que nosotros confiamos en ella precisamente, primero porque ella nos prestó la primera casa. Segundo porque era como que el personaje cómico de la historia, pues. Entonces era el que iba a dar más vida y ayudar a la protagonista a conseguir su objetivo. Y sí, bueno, es ella, pues. ¿Qué pasaría o hubiera pasado si en la película no hubieran metido el guión? O sea, no hubiera nada lineal, todo hubiera sido más expresado. ¿Cómo tú lo podías catalogar? ¿Cómo así? ¿Sabes que un cortometraje o una película siempre se está hablando y todo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ese guión lineal, hablado? Ay, no, fuera quedado un desastre, o sea, iba a quedar como en la nada, iba a quedar en el aire. Entonces como que no tendría sentido si tú no le pones el cariño ni el enfoque que tú quieres, o sea, eso es una preparación, eso es como cualquier otra cosa. Tú tienes que saber qué música vas a colocar, qué ángulos usar, porque si no se va a ver muy plano. Por ejemplo, si tú fueras usado siempre un plano medio, la película se iba a ver, o sea, el cortometraje se iba a ver solo, o sea, incluso yo vi otros cortometrajes que usaban esa técnica que se quedaban mucho en el mismo plano contra plano, entonces como que uno tienes que jugar con los planos. Incluso hay muchas otras técnicas de hacer un buen plano subjetivo que no es necesariamente apuntar a los actores precisamente, sino por lo menos usar un espejo, que ese también yo lo usé mucho cuando Sofía se cambia de ropa, cuando Sofía está en el baño.
En parte de los diálogos sí, tienes que meterle humor, tienes que meterle tristeza, drama. Hay muchas cosas que tú tienes que usar para que la película o el cortometraje o el micrometraje no se vea plano. Ok, muchísimas gracias, Andrés, por haber venido. Gracias a ti por invitarme y bueno, hablar de mi cortometraje lo pueden conseguir en YouTube como Entonces Éramos y la segunda parte entonces somos. También están los trailers si quieren verlo porque también eso fue otro trabajo aparte que también cuesta igual que los pósters. Bueno, pero los pósters los pueden ver en Instagram. Y bueno, gracias Samuel.